Saludos queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Huella Católica. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York y el día de hoy vamos a tener un gran debate como siempre los que tenemos en Huella Católica. El tema que se va a debatir va a ser la depravación total y tenemos desde la isla de Puerto Rico en Juncos al apologista cristiano católico Mónico Vázquez y desde Caracas, Venezuela, al cristiano evangélico Luis Alfinger. El formato de este debate será el siguiente: 30 minutos de exposición cada uno y 15 minutos de refutación cada uno. Así que vamos a pasar hasta Juncos, en la isla de Puerto Rico, con el apologista cristiano católico Mónico Vázquez para que se presente. Muy buenas noches, Mónico, desde Juncos. Buenas noches, hermano Max. Buenas noches al hermanito también Luis Alfingel y a todos los que van a ver este interesante debate y los que están viendo el debate ya. Muchas bendiciones. Bueno, como dice el hermano Max, soy de Puerto Rico, de la parroquia Inmaculada Concepción. Y pues vamos a debatir este tema muy interesante. Créame que va a estar muy interesante lo que se llama la depravación total. Así que muchas gracias y te doy paso, moderador, para que puedas continuar. Muchísimas gracias. Ahora pasamos hasta Caracas con Luis Alfinger. Muy buenas noches, Luis, desde Caracas. Bueno, bendiciones tengan todos en esta noche. Bueno, me encuentro en Venezuela. Le damos las gracias a Dios primeramente por este día. De verdad, primera vez que debato este tema. Ojalá que sea de bendición, que todo sea bien hecho para la gloria de Dios primeramente. Que todo lo que se haga, como enseña la Biblia, sea para la bendición de Él. Queremos que sea argumentativo, más que todo argumentativo. 30 minutos es bastante y esperemos que quienes estén ahí nos anoten y también sea de bendición para todos. Amén. Muchísimas gracias, Luis. No se les olvide, mis queridos hermanos, darle like a este video y compartirlo en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, Messenger, WhatsApp. Así que le damos las gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. El tema que se va a debatir hoy, el día de hoy en Huella Católica, es la depravación total. Así que, listo todo, vamos a pasar hasta la isla de Puerto Rico, en Juncos, con Mónico Vázquez, que va a empezar con sus 30 minutos de exposición. ¿Estás listo, Mónico Vázquez? Permíteme un segundito en lo que yo coloco aquí el cronómetro también. Claro que sí. Ya. Bueno, hermano Mónico Vázquez, tienes exactamente 30 minutos. ¿Quieres que te avise cuando te falte un minuto para que termine tu exposición o cuando falten 5 o cuando falten 3? 5. Perfecto. Perfecto. Entonces, tienes los micrófonos de Huella Católica para empezar tu exposición y puedes comenzar a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Mi punto va a ser, pues, refutar lo que es la depravación total. Antes de comenzar la exposición, quiero aclarar que no voy a defender en ningún momento el pelagianismo ni el semipelagianismo, ¿ok? Ambas son rechazadas por la Iglesia Católica, pero mientras esté haciendo mi exposición, sé que muchos de los que van a ver este debate y de los que están viendo este debate, incluso posiblemente el oponente, va a creer que lo estoy apoyando, pero no. Seré acusado de algunos círculos, marquen la palabra que se lo voy a hacer, seré acusado de eso, de negar una o más de estas cosas, así que quiero enfatizar que no es cierto. Si alguien piensa que estoy defendiendo algunas de estas falsedades y herejías en el siguiente argumento, no habrá entendido ni siquiera lo que estoy tratando de llevar. El teólogo sistemático Charles Hodges define lo que es la depravación total y lo voy a leer. La quinta forma de doctrina a la que se opone la fe protestante es la que admite un deterioro moral de nuestra naturaleza que merece el desagrado de Dios y que por lo tanto es verdaderamente pecado, y sin embargo niega que el mal sea tan grande como para ascender a la muerte espiritual y a involucrar toda la incapacidad del hombre natural para lo que es espíritu bueno. Toda la raza humana, por su apostasía de Dios, está totalmente depravada. Por depravación total no se quiere decir que todos los hombres sean igualmente malvados, ni que ningún hombre sea tan completamente corrupto como es posible que lo sea.
ni que los hombres estén desprovistos de todas las virtudes morales. Las Escrituras reconocen el hecho y la experiencia confirma abundantemente que los hombres, en mayor o menor grado, son honestos en sus tratos, amables en su sentimiento y beneficios en su conducta. Incluso los paganos nos enseñan el apóstol, hacen por naturaleza las cosas de la ley, están más o menos bajo el dominio de la conciencia que aprueba o desaprueba su conducta moral. Todo esto es perfectamente consistente con la doctrina bíblica de la depravación total, que incluye, subrayen esto, la ausencia total de santidad, la falta de aprehensión debida de las perfecciones divinas y de nuestra relación con Dios como nuestro creador, conservador, benefactor, gobernador y redentor. Todos los hombres tienen en común un total alineación del alma de Dios, de modo que ningún hombre no renovado comprende ni busca a Dios. Subrayen eso que acabo de decir. Ningún hombre así hace de Dios su porción, ni de la gloria de Dios el fin de su ser. La apostasía de Dios es total y completa. Todos los hombres adoran y sirven a la criatura en lugar de y más al Creador. Por tanto, en las Escrituras se declara que todos están espiritualmente muertos, están desprovistos de cualquier principio de vida espiritual. Esto es lo que define pues el señor Charles Hodge de lo que es la depravación tal. Estoy totalmente de acuerdo que el hombre no regenerado es absolutamente incapaz de salvarse a sí mismo o de hacer la misma mínima cosa para volverse a Dios y ser justificado o regenerado. Pero, y siempre pero, por la gracia de Dios. El Concilio de Trento enseña todo esto en el decreto de justificación, en los canones 1 y 8. No lo voy a poner porque es demasiado, así que lo pueden buscar, está por las redes sociales y lo pueden buscar. Lo que niego es lo que dice Charles Hodge. El hombre caído y no regenerado ha perdido toda capacidad para realizar lo que es espiritualmente bueno. Eso lo niego. En su libro Teología Sistemática, versión abreviada, editado por Edward N. Gross, Grand Rapids, Michigan, Barker Books House, de 1988, página 308. Eso es lo que dice ahí. Niego que el hombre no regenerado no puede hacer nada espiritualmente bueno, en absoluto, en un contexto aparte de la salvación o la justificación. Vuelvo y repito, en un contexto aparte de lo que es la salvación y la justificación. Veamos el texto que ellos usan mucho. Romanos 3, versículo 9 al 24. ¿Qué pues estamos mejor los judíos? No en absoluto, porque ya he acusado que todos los hombres, tanto judíos como griegos, están bajo el poder del pecado. Como está escrito, ninguno es justo ni uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a uno se desviaron, nadie hace el bien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, usan su lengua para engañar. Veneno de áspid está debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. En sus caminos hay una ruina, miseria. Y el camino de la paz no conocen. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada y el mundo entero rinda cuentas a Dios. Porque ningún ser humano será justificado ante sus ojos por la obra de la ley, ya que por la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado sin la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ellos. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son justificados por su gracia como un don mediante la redención que es en Cristo Jesús. De aquí los reformados o calvinistas usan y dicen que Pablo enseña que todos los hombres no regenerados saben de Dios existe, pero lo niegan de todo modo. Pero Pablo no enseña en contexto que absolutamente todos los hombres no regenerados saben de Dios. Existe, pero lo niegan de todos modos, porque en el capítulo siguiente y el capítulo correcto ante nuestros textos en consideración, Romanos 2, habla de personas justas que pueden hacer el bien y que son capaces de hacer el bien incluso sin la ley y mucho menos el evangelio de Jesucristo. Romanos 2, porque él pagará a cada uno según sus obras. A los que con paciencia el bien buscan la gloria y la honra y la mortalidad, le dará vida eterna. Gloria y honor y paz para todo el que hace el bien, el judío primero y también el griego, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza, subrayen eso,
lo que la ley exige, son una ley para sí mismo, aunque no la tengan. Muestran que lo que exige la ley está escrito en sus corazones, mientras que en su conciencia también da testimonio y sus pensamientos conflictivos lo acusan o quizás lo disculpan. En ese día, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por Cristo Jesús. Así que si un hombre incircunciso guarda los preceptos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Entonces los que son físicamente incircuncisos, pero guardan la ley, te condenarán a ti que tienes el código y escrito y la circuncisión, pero quebrantan la ley. Si yo pruebo por las escrituras que los hombres son capaces de hacer el bien, no solamente el moral, y que Dios lo vea, aun cuando no se puede justificar, vuelvo, repito, aunque no se puede justificar, entonces todo el tulip se cae. No hablo de pelagianismo, repito, sino de demostrar cómo el hombre no está totalmente corrompido, sino que siendo imagen de Dios, está lastimado, herido espiritualmente, no corrompido, y por sí solo no puede ser justificado por la gracia de Dios. La Iglesia Católica no niega la sola gracia. Si yo lograra encontrar textos que me indiquen que el ser humano puede buscar a Dios y el bien espiritual, se demostraría que el hombre no está totalmente corrompido, como dicen los calvinistas, sino que está lastimado. Fíjense en que el texto anterior no me indica que haya escuchado el evangelio y por tanto se ha regenerado. Recuerden la definición que yo dije, que yo evidencié de Charles, lo que es la depravación total. Muchos calvinistas dirán, Mónico, es que los regenerados son los únicos que pueden hacer algo espiritualmente bueno. Yo niego que el hombre no regenerado no puede hacer nada espiritualmente bueno, en absoluta, en un contexto aparte de la salvación o la justificación. Vamos a enfocarnos en el lenguaje bíblico y poético. Veamos, mi oponente dirá que en Romanos 1, Pablo está indicando que los hombres saben que Dios existe y sin embargo, en su impiedad reprimen ese conocimiento de él y niegan a reconocerlo como el creador. Sin embargo, Pablo no enseña en contexto que absolutamente todos los hombres no regenerados saben que Dios existe, pero lo niegan de todos modos, porque en el capítulo siguiente y el capítulo correcto ante nuestros textos en consideración, Romanos 2, habla de personas justas que pueden hacer el bien, como acabo de decir, y son capaces de hacer el bien. No sé ustedes, pero esto no está encajando en la teología de los reformados hasta ahora. Escuché de un debate aquí en Huella Católica con un reformado, que no voy a decir el nombre porque no viene el caso, basado en el tema sobre la expiación limitada, de que esa palabra mundo pongo en paréntesis mundo y la palabra todo no aplica a una globalización, aunque esto tiene algo de cierto en el contexto que se lee con respecto a este tema. Indica que es global esa redención, pero esto no es el tema. Lo que quiero hablar es que, como dije, que los que dijo este calvinista es en cierto punto cierto. No aplican aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aplican aquí? Eso es lo que se pregunta, uno se debe preguntar. Veamos, los hebreos usaban la hipérbole y palabras como todos o paz, que es la palabra en griego, como lo entendían y como la exageración y el contraste eran motivos muy comunes en la expresión poética hebrea. Entonces, cuando al ellos no usar esto en Romanos 3, están indicando por una falacia de razonamiento de que cualquier instancia de búsqueda de Dios debe ocurrir en el alma regenerada. Pero este pensamiento tiene un hoyo. Si es el pensar de mi oponente, debe de explicar cómo los gentiles a los que se refiere Pablo en Romanos 2 fueron bendecidos con la regeneración sin escuchar el mensaje del evangelio. Obviamente dirá, tenían que ser regenerados según él para poder hacer todas las cosas buenas que Pablo describió que hacían. Y de hecho, para lograr la salvación, como Pablo dice que hacen, están justificados, son morales y justos, son transformados internamente, tienen escrito en sus corazones, conciencia, etcétera, y salvados, vida eterna. Eso definitivamente implica bien espiritual. Hacen buenas obras y Dios lo usa. Así dice el texto, no la Iglesia Católica ni este servidor, como una consideración primordial para otorgarle la salvación. Entonces, entraría en la especulación de que oyeron el evangelio cuando ni el texto ni el contexto lo indica. Bien.
James White, en su página Alfa y Omega, comenta sobre esto, haciendo citación a la carta de Spurgeon, el 5 de enero de 1898. Permíteme rapidito. De 1898. Que se está agotando la batería. Dice, el instrumento a través del cual se ha producido en nosotros este cambio singular está claramente establecido. De su propia voluntad nos engendró con la palabra de verdad. Los hombres generalmente no son salvos sin la agencia inmediata del evangelio. Cuidado lo que dice aquí, sin la agencia inmediata del evangelio. Entonces mi oponente tendrá que evidenciar cómo en Romanos 2, sin escuchar el evangelio, lo están regenerando. Algunos han dicho que el Espíritu de Dios siempre obra a través de la verdad y que la verdad seguramente obrará convicción. Sin embargo, la verdad se predica y se predica fielmente a decenas de miles a quienes no le transmiten ninguna bendición, sino sabor de muerte por muerte. Otros han dicho que el Espíritu de Dios regenera a los hombres sin la palabra de Dios, pero esto no nos dice las Escrituras. Lo está diciendo Spurgeon y por lo tanto no debe recibirse, pero siempre se junta la palabra y el Espíritu. La Escritura no habla de la palabra de Dios como letra muerta. Dice, la palabra de Dios es rápida, poderosa y más constante que cualquier espada de dos filos. Por otro lado, las Escrituras no habla del Espíritu Santo como si la palabra obraría sin él, sino que los dos están unidos y que lo que Dios juntó, nadie lo separe. Bueno, eso dice. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que han sido reengendrados de nuevo para una esperanza viva, no fue a través de escuchar la palabra o leerla o recordar algún texto sagrado que casi habían olvidado. ¿Sabes qué fue? El bueno de Machinge solía decir, confía en ello, es la palabra de Dios la que salva almas y no nuestros comentarios sobre la palabra de Dios. Y eso creo que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si es Rosita. Pero vemos cómo los dos ahora se están en contradicción con las Escrituras, donde en Romanos 2 nos dice que estos gentiles escucharon el evangelio para ser regenerados. Pero ahora vemos, vamos al grano, con respecto a la palabra todos, es paz en griego. La palabra todos en la Escritura puede tener varios significados. No necesariamente este todo significa necesariamente todo y cada uno. Puede también significar algo menos y absolutamente todos. Por ejemplo, encontramos ejemplos de una intención no literal de estas partes en Romanos. Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26, dice que Pablo escribe a todo Israel será salvo, pero sabemos que muchos no serán salvos. Y en el capítulo 15, versículo 4, Pablo escribe a los miembros de la iglesia romana como llenos de todo conocimiento, que claramente no se puede tomar literalmente. El diccionario teológico del Nuevo Testamento de Kittel establece paz la palabra paz puede tener diferentes significados según sus diferentes usos. En muchos versículos, paz se usa en el Nuevo Testamento simplemente para denotar un gran número, por ejemplo, todo Jerusalén, como en Mateo 2:3, y todos los enfermos, como en Mateo 4:24. Y eso está en la página de ese diccionario, en la página 797. Bien. El léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Tillera dice de todo tipo, como un posible significado en algún contexto. Se lo pueden ver en la página 491 y la palabra en el numeral de la palabra es el 3956. El diccionario expositivo de la palabra del Nuevo Testamento de Vines nos dice que puede significar todo, tipo o variedad. Eso está en la versión 1 del Vines, página 46, donde dice bajo todos. ¿Okay? Y puedo decir más diccionarios, pero no lo voy a decir porque si no, no termino. Pero dice, demasiado para entender que literalmente que todo significa sin excepción. Bien. Nota, uso aquí la palabra excepción porque sé que algunos intentarán usarlo para justificar lo de la expresión limitada, cuando la misma Biblia dice sin excepción de personas. Bien, eso es lo que quiero aclarar. Pero si leemos bien Romanos 3 y buscamos de dónde, si lo hay, está citando Pablo, veremos que es desde el del Salmo 14. El Salmo 14 está citando Pablo. Dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, son corruptos, cometen actos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor mira desde lo lejos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que actúe con sabiduría, que busca a Dios.
todos se han descarriado, todos son igualmente corruptos, no hay quien haga el bien, ni uno solo. ¿Ven que es lo mismo? Ahora bien, si leemos el contexto de este pasaje, que lo que se quiere decir es absolutamente todas las personas sin excepción, ¿verdad que no? Entonces, el contexto admite una interpretación menos literal. En el Salmo 13, inmediatamente anterior, David proclama: en tu misericordia he confiado. 13, versículo 5. Que ciertamente es buscar a Dios. De hecho, el siguiente salmo está completamente dedicado a la buena gente. Oh Señor, ¿quién habita en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? El que anda irreprensible, hace lo recto y habla de todo corazón, el que no calumnia con su lengua y no hace el mal con su amigo, ni toma afrenta al prójimo, cuyos ojos desprecia el reprobado, pero que honra a los que temen el Señor, que jura para su propio dolor y no cambia. Quienes no entregan su dinero e intereses y no aceptan soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no se moverá jamás. Incluso más adelante, en el capítulo 14, en el versículo 5, ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. En contraste con el versículo anterior, David se refiere a los malhechores que devoran a mi pueblo. Entonces, el lamento aquí es una hipérbole y no pretende ser una expresión literal. Y existen más textos que por el tiempo no puedo indicar. Lo pueden ver, por ejemplo, en Job capítulo 17, versículo 9, en Job 22, 19 y otros más. ¿Bien? Esta clase de modismo lo vemos en todo texto similar. Por ejemplo, Jesús dice: nadie es bueno sino solo Dios, en Lucas 18, 19 y Mateo 19, 17. Sin embargo, también dijo: las personas buenas sacan cosas buenas de un tesoro, como dice en Mateo 12, 35. El Salmo 53, versículo 1 al 3, es muy similar y usa todos los mismos términos. Y el Salmo 14, vemos salmos que están próximos, que se refieren a los justos y piadosos. El mismo David busca ansiosamente a Dios en Salmo 51. Es obviamente entonces no es el caso que nadie en absoluto busca a Dios. Es una hipérbole hebrea y una exageración hacia un punto. Entonces, según la teología calvinista, ninguno puede buscar a Dios. Pero, ¿y dónde dejamos al rey Josafat? Segunda de Crónicas 19, 2 al 3. Pero Jehú, hijo de Anaí, el vidente, salió a su encuentro y dijo al rey Josafat: ¿ayudarás al impío y amarás a los que odian al Señor? Por eso la ira del Señor ha salido contra ti. Sin embargo, se ha encontrado algo bueno en ti. Subrayen eso. Se ha encontrado algo bueno en ti, porque destruiste las aceras de la tierra y pusiste tu corazón en buscar a Dios. ¿Se acuerdan que decías SpongeBob y otros más anteriormente que nadie podía buscar a Dios? Por aquí me está diciendo que sí. Y no solo él, sino también muchas personas en Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 al 4. Entonces Josafat tuvo miedo y se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron a buscar al Señor. Pero ¿cómo es posible que todo esto fueron regenerados según los calvinistas? No lo dice el texto, pero de algo es bueno que no escuchar, de algo se sabe, que es seguro, que no escucharon el evangelio. Pero según algunos calvinistas, nadie puede hacer el bien espiritual, nadie puede buscar a Dios, en contraposición a un bien meramente natural o una virtud moralmente natural. En absoluto, no, a menos que sean regenerados por el Espíritu Santo. ¿Eran todas estas personas buenos hombres y mujeres? ¿Buscaron a Dios o no? ¿Y cómo puede ser esto si los pasajes de los Salmos 14 y 53 dicen que nadie lo hace? No, ni uno. ¿Era el mismo Josafat un buen hombre? Varios pasajes afirman que lo era. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 9. 4 al 7 y versículo 9 también. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Y otros más. Su reinado se describe como un reinado bueno y justo. Aunque el pasaje me indica que no era tan bueno y justo como segunda de Crónicas 20, 32 al 37. Entonces, ¿el rey Josafat fue regenerado y salvo al final? Bueno, no lo sabemos. Si no lo estaba, entonces, ¿cómo podría hacer algún bien espiritual según la estricta teología calvinista de White? ¿O de Spurgeon? ¿O de Charles? La Biblia enseña claramente que hizo mucho bien, de hecho, que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, no destruyó los lugares altos que eran ídolos. Y los últimos que se dijo
sobre él fue que fue profetizado en contra de él para unirse con el malvado rey de Ocasias de Israel. Si al final fue condenado, como explica White, el bien espiritual que no se pudo hacer sino ser regenerado en estado, o a su vez no se puede perder en la teología calvinista. Por otro lado, si fue salvo, es solo una especulación y no tuvo el beneficio de escuchar el evangelio, lo que White y Spurgeon dicen que es necesario. Vemos otro caso, el rey de Urías, segunda de Crónicas 26, 3 al 5. Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Acolía de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Se dispuso a buscar a Dios otra vez en los días de Zacarías, quien lo destruyó en el temor de Dios, y mientras buscaba al Señor, Dios lo hacía prosperar. Pero Usías tuvo un final aún más trágico que Josafat. Segunda de Crónicas 26, 16, 21. Lo pueden leer. Un final muy, muy horrible. Ahora, White y sus compañeros calvinistas están en un, igual que mi oponente, van a estar en una trifulca. O sea, van a estar, no se sabe para dónde ir. Primero, si supuestamente nadie busca a Dios, ¿cómo explica que la Biblia dice que el rey Usías lo hizo? En segundo lugar, si se sostiene que solo una persona regenerada puede buscar a Dios, de modo que por lo tanto Usías debe de haber sido regenerado, entonces, ¿cómo es su desaparición espiritual? ¿Por qué los calvinistas también sostienen que uno nunca puede perder la regeneración o la salvación? Precisamente porque Dios le da incondicionalmente y su gracia es irresistible, y que los elegidos siempre perseveran y no pueden apartarse. Nadie puede hacer un bien espiritual a menos que sea regenerado. Usé todas las siglas del TULIP. Si Usías se salvó al final, nuevamente no hay ningún texto que indique tal cosa. Bien. Hay varios textos que lo pueden leer. Pueden ver Deuteronomio 4:29, donde están buscando al Señor. Primera de Crónicas 16, 10 al 11. Primera de Crónicas 22, 19. Segunda de Crónicas 11, 16. Salmos 34, 10. Salmos 105, 3 al 4. Proverbios 28, 5. Sofonías de 2 al 3. Todos buscando al Señor y sin escuchar el evangelio. Otro círculo calvinista es ultravicioso. ¿Cómo se puede buscar la justicia cuando solo es posible después de la regeneración, que es un regalo gratuito de Dios solo por su decisión? Pero en el punto de vista católico, el bien permanece en el hombre, incluso antes de que sea regenerado y justificado, para buscar hacer el bien, incluso el bien espiritual. Aunque nadie puede comenzar o buscar la justificación, la regeneración o la salvación debido a la doctrina de la sola gracia. Bien, en eso estamos de acuerdo. Es la depravación total calvinista que es la falsa doctrina. Zacarías 8. 5 minutos. Gracias, minutos. Manito. Pueden haber también Zacarías 8, 21, 22. De hecho, muchos de los habitantes de Judá que están ahí durante el reinado del rey Asa decidieron que cualquiera que no buscara a Dios sería ejecutado. Entonces, ¿qué hicieron? Suicidarse en masa como el culto de Jamestown, porque nadie es justo y nadie busca ni pudo buscar a Dios. Vamos a ver. Tengo muchos más textos, pero bueno. ¿Cómo se interpreta armoniosamente todo esto? Realmente es bastante simple. Ya he proporcionado la única respuesta sensata, la versión católica. Siempre intérprete las escrituras en contexto y entienden el idioma hebreo, especialmente la hipérbole, usada en constante en la poesía hebrea. Pablo está citando los salmos. Eso es poesía. No siempre se puede tomar literalmente, pero cuando miramos narrativas como los 2 libros de Crónicas, vemos que hay excepciones a reglas y vemos que Pablo ni siquiera sigue sus propias declaraciones universales, supuestamente inclusivas. De hecho, aquí no hay ninguna contradicción. La contradicción radica en la interpretación errónea del calvinismo o de los reformados y la superposición a las escrituras de doctrinas que les son ajenas. El calvinismo en sus errores no es más que ese proceso tristemente equivocado de segmentar las escrituras y forzar la mera tradiciones y falsas doctrinas de los hombres en ella. Bueno, de esto también pues lo cojo de alguien que pues lo que duró fueron 12 horas su conversión, pero así fue que dijo. Tengo padres de la iglesia que hablan sobre esto. Por ejemplo,
Déjame ver si me ayuda el celular porque no me está ayudando mucho. Por ejemplo, y también rapidito. Por ejemplo, tenemos a Justino Mártir. Supongamos algunos por lo dicho por nosotros que decimos que todo lo que ocurre por una necesidad fatal, porque se predice como conocido de antemano. Esto también lo explicamos. Hemos aprendido de los profetas y creemos que es cierto que los castigos y las buenas recompensas se rinden según el mérito de las acciones de cada hombre. Ahora bien, si esto no es así, pero todas las cosas suceden por el destino, tampoco hay nada en absoluto en nuestro propio poder, porque si está predeterminado en este hombre será bueno y este otro hombre será malo. Ni el primero es meritorio, ni el segundo debe ser reprochado. Y nuevamente, a menos que la raza humana tenga el poder de evitar el mal y elegir el bien por libre elección, no son responsables de sus acciones. ¿Cuánto me queda, hermanito? Te quedan 2 minutos 10 segundos. Muy bien. Mélito. No hay, por tanto, nada que te impida cambiar tu maldad por la vida, porque eres un hombre libre. Tenemos también Irineo. Encuentro entonces que el hombre fue constituido libre por Dios. Él era dueño de su propia voluntad y poder, porque una ley no se impondría a alguien que no tuviese en su poder la obediencia debida a la ley. Tampoco la pena de muerte estaría amenazada contra el pecado si el desprecio de la ley fuera imposible para el hombre en la libertad de su voluntad. El hombre es libre con voluntad de obediencia o de resistencia. Y tengo también aquí, pues, al Padre de la Gracia, San Agustín, que dice en la Ciudad de Oro, creo que se llama así la Ciudad de Oro, en el libro 14, verso 6. Nadie es malo por naturaleza, pero el que es malo por vicio. También dice, el mal no puede existir sin el bien, porque la naturaleza en las que existe el mal, en tanto que son naturaleza, son buenas. También dice en el libro de la Natividad, en el capítulo 79, dice, hay debido a los defectos que han entrado en nuestra naturaleza, no a la constitución de nuestra naturaleza, una cierta tendencia necesaria al pecado. Vuelvo otra vez y digo, hay, debido a los defectos que han entrado en nuestra naturaleza, no a la constitución de nuestra naturaleza, que es lo que hacen los calvinistas, una cierta tendencia necesaria al pecado. En otras palabras, señores, los calvinistas creen que el pecado original el hombre fue hecho o venció los dones que Dios no había dado, lo venció por el pecado mismo, propagó su alma completa y el hombre es malo totalmente. Mientras que la Biblia me presenta a mí, que el hombre está lastimado, él es capaz de hacer el bien tanto espiritual como moral, pero no puede llegar a la justificación ni a la salvación, si no es por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo. Bueno, dimos unos 3 segunditos más. Acaba de terminar la exposición de Mónico Vázquez, que se encuentra en estos momentos en Puerto Rico. Los que recién se están uniendo a esta transmisión, esta es una transmisión en vivo y en directo desde su canal Huella Católica. El debate se trata sobre el tema de la depravación total y desde Juncos, Puerto Rico, nos vamos hasta Caracas, Venezuela, para escuchar los 30 minutos de exposición del cristiano evangélico Luis Alfinger. ¿Estás listo, Luis, con tus 30 minutos? Sí. Sí. ¿Quieres que te use cuando te falten 5 para terminar tu exposición o te falten 1 o cuando te falten 2 minutos? Dime 3 minutos, 3 minutos está bien. Exactamente, vamos a poner nuevamente el cronómetro en 0, así que te voy a avisar cuando falten exactamente 3 minutos para que termine tu exposición. Saludos a todos los que en estos momentos están uniéndose a nuestra transmisión, los que están comentando en chat, vemos muchos comentarios. Muchísimas gracias por sintonizar, este es su canal Huella Católica y no se los olvide darle like a este video y compartirlo en las redes sociales. Así que vamos a escuchar los 30 minutos de Luis Alfinger. Puedes comenzar, Luis, a partir de... ¿Estás listo? Sí. Ok, puedes comenzar a partir de ahora, ya. Ok, voy a comenzar explicando como siempre lo que voy a argumentar. Esta es la argumentación introducción, que es la doctrina en sí de la depravación total.
y los textos clave. Muchos textos clave, pero creo que media hora está bien. Bueno, en la introducción, el tiempo es corto. ¿Qué es lo que cree la Iglesia Católica Romana? En la introducción siempre doy esta especie de introducción. Nadie se ponga nervioso, ya voy a explicar lo que es la depravación total. ¿Qué es lo que cree el sistema católico romano de su soteriología? Sabemos, y esto lo voy a decir sin necesidad de leer, sabemos que Pelagio fue en el siglo V hereje por el debate con Agustín de Hipona. De ahí comienza todo. Al saber esto, los seguidores, que los que sabemos se llaman semipelagianos, y este debate en sí no entra con los arminianos, porque los arminianos creen en la depravación total. Ya en el siglo XVI, al igual que el Concilio de Trento, todo esto conjunto se da por los mismos arminianos. Esto es según la historia. Ahora, ¿qué cree la Iglesia Católica Romana? No va a decir que es pelagiano, pero como cuando siempre alguien me llama o habla conmigo por medio del foro de Facebook, siempre me dice, ¿por qué me llamas pelagiano? Que Pelagio es un hereje. Bueno, ¿qué es lo que creían los semipelagianos? Los pelagianos no van a decir que son pelagianos, pero la Iglesia Católica sostiene que el pecado original se elimina por medio del bautismo. Es una soteriología de sacramentos, la palabra exacta, como usted la sabe pronunciar. Ahora bien, al decir que el hombre, ya que no van a decir que es la misma idea de Pelagio, al decir que el hombre tiene 50% en la ayuda de la sola gratia, porque lógicamente creen en la predestinación de Agustín de Hipona y creen en la sola gracia. Entonces, al decir que el hombre tiene este porcentaje de que puede ser cooperador de la gracia de Dios por medio de sacramentos, porque la primera pauta es que a partir del siglo V comienzan los seguidores de Pelagiano a fomentar esta idea, ya no con la misma idea de Pelagio, pero sabemos que a partir del siglo VI-VII comienzan los sacramentos a redundar, y ahí viene la soteriología sacramental, esa es la palabra exacta. Ahora, Agustín le llamaba la incapacitación total del hombre. También, ya que estamos nombrando a los teólogos, el PRO le coloca corrupción radical, a lo cual yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque bajo semántica, cuando yo digo depravación total, todo el mundo se pone histérico y dice, me estás llamando sádico, me estás llamando vulgar. No, yo no estoy depravado. A la semántica hace 500 años no se manejaba semánticamente la palabra depravación como se maneja hoy en día. Cuando tú hablas hoy en día de alguien depravado, lo primero que te viene a la mente es un loco sádico, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo, ya para los cánones de Dort, cuando se argumentó en contra de los arminianos, remonstrantes, etcétera, etcétera, se da el mismo punto que los mismos arminianos sostienen. Los arminianos clásicos sostienen este mismo punto. No tiene nada que ver, entonces podemos llamarlo corrupción radical, podemos llamarlo como Agustín, incapacidad total. Eso se puede llamar de esa manera. Ok, la cooperación de 50 y 50 con Dios, creyendo en la sola gracia, ahí es donde viene el conflicto. ¿Qué era lo que quería Pelagio en sí? Que solo afectaba a Adán y a Eva el pecado. O sea que el hombre tiene derecho, a este sí estaba más loco todavía, 100%, de que el hombre tiene todo el porcentaje de llegar a Dios sin la necesidad de gracia, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, ¿qué es la doctrina de la depravación total? Exactamente, ¿qué es lo que creemos? Romanos capítulo 3, nada más 3 versículos, ¿verdad? La depravación total, que es la corrupción radical, no niega la voluntad del hombre, no la puede negar, porque si yo tengo mi propia voluntad, yo quiero y me paro y me voy ahorita y hago esto. Esa fue mi voluntad. Simplemente eso, no la niega. El problema siempre radica es en los autores. La teología no es mala, malos son los autores teólogos que tienen esa discordancia, pero a nivel de los cánones de Dort y de las confesiones del siglo XVI, lo que se cree es esto. Otro punto, el hombre tiene intelectualidad, tiene pensamiento, el hombre puede pensar, el hombre tiene la mente. Ahora, espiritualmente es donde viene el problema. El hombre está corrompido en el alma. La palabra zar en griego es naturaleza pecaminosa, es carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando del cuerpo humano, como algunos creen, porque cuerpo es soma en griego. Cuando habla de carne, es que está hablando de la naturaleza de pecado del hombre. Ahora, el hombre aborrece a Dios. Bueno, salga a la calle y predíquele a cualquiera. Claro que sí.
pero el hombre sigue teniendo su voluntad. El problema está totalmente en lo que radica esa atmósfera, esa dimensión, como usted lo quiera llamar, que es el área espiritual, porque el hombre está corrompido en su alma, su naturaleza, bajo pecado, está corrompida. Vamos, continuamos. Adán y Eva sí tenían esa imagen de Dios perfecta en lo moral. Ya después del pecado, el hombre se afectó. Eso lo enseña la Biblia y eso no lo maneja cualquiera. Bien, bien, miren. El problema está allí. Dios fue quien buscó a Caín. Dios fue quien buscó a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Ah, por allá escondiéndose después que pecó. Y a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le preguntó él a Caín. Dios fue el que buscó a Lázaro en Juan 11. ¡Sal, Lázaro! Estamos hablando de Jesucristo. El orden es que Jesucristo llamó al hombre varias veces malo. Y yo no estoy queriendo decir que el hombre no puede hacer buenas obras. Ahí tenemos a Brad Pitt, a Angelina Jolie, creando misiones para salvar a los niños pobres de África. ¡Qué bueno eres! Pero será salvo. Comenzamos entonces con la Biblia. Ahora sí, vámonos a Romanos capítulo 3. Nada más 3 versículos. Bueno, sí, situado en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo cita porque está hablando del pecado del hombre. Y ya voy a, en mi contraargumentación, explicar casi toda la carta de Romanos, hasta el capítulo 8. El verso, ¿qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? No, está hablando de los judíos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Véase bien. Sí me dice que está hablando del Antiguo Testamento, porque Pablo está citando para de su tiempo, sus judíos, y aquel tiempo que conocían el Antiguo Testamento, le está citando esto. El hombre es pecador, todos se desviaron, todos hicieron cosas inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, sepulcro abierto, busquen a Jesucristo, le decía el apóstol Pablo. De eso era que trataba la predicación. Lengua engañosa, veneno de aspi. Le hablaba en su propio idioma, el hebraísmo que tú utilizas. Ahora bien, ¿dónde dice Jesucristo que el hombre es malo? Ya se situó por ahí, Mateo capítulo 7. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente es Dios. 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. O sea, tú puedes darle buenas dádivas a cualquiera y a tus hijos más sobre todo. De eso estaba hablando aquí. Nadie está dudando de que el hombre no puede hacer buenas obras. Vuelvo y repito, vamos a nombrar a Tom Cruise. Tom Cruise es cristiano, pero Tom Cruise me imagino, igual que los peloteros. Los peloteros todos hacen buenas obras porque el gobierno de Estados Unidos se los manda, pero eso lo hace ser salvo por los millones de dólares que invierten en los niños pobres de cada país. Eso lo hace ser salvo. No. Vean, vamos. El otro versículo, 19:17 de Mateo. 19:17. Ahora sí, vámonos a la Biblia. Mucha introducción. Vámonos a la Biblia. 19:17. El que dijo, ¿por qué me dices bueno? Ni el mismo Jesucristo. Claro, lo estaba hablando de una forma de que si todos somos malos. Es más, ¿quién no ha tenido malos pensamientos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire, el hombre está corrompido porque esto es antropología. Esto entra en antropología. Corazón, mente, alma. Ya dije lo del alma, pero hay que buscar los versículos, ¿verdad? Vámonos a Efesios capítulo 2. Vámonos a Efesios, yo dije Romanos, vámonos a Efesios capítulo 2. Aquí está hablando de una manera de muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hasta que llegó el Señor Jesucristo a tu corazón, hasta que la luz del Espíritu Santo te iluminó en la palabra. Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ustedes saben quién es ese. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes serán esos? Por gracia soy salvo. Dice más adelante y lo repite 3 veces. Entonces, el versículo aquí más importante que voy a recalcar es el 5. Aún estando nosotros muertos. El problema es que la palabra muerto, para muchos, quiere decir que es un muerto que está en el cementerio. Es metafórico, por favor, es metafórico. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es metafórico.
Ahí está hablando de los muertos, no tienen voluntad. Hasta me da risa cuando me argumentan así. Ay, si es metafórico, le está hablando del pecado hacia la salvación. Ya en el primer y segundo versículo lo leí. Entonces en el versículo 5, en nuestro delito nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué versículos más bonitos. Capítulo 4, el versículo 18 y 17, ¿cómo dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, la mente, mira, el evangelio te va a salvar, te estamos predicando, no, vale, yo prefiero andar a mi mundo, algún día me arrepiento, claro que el hombre dice así, ¿cuántas veces no me han dicho a mí eso? Algún día yo llego a esa iglesia, algún día, hermano, predícame, ¿cuántas veces no me han dicho a mí eso? ¿Cuántas veces? ¿No me han tratado de robar? A mí me han tratado de robar varias veces. Entonces, hermano, cuando digo que me han tratado de robar, lo que estoy queriendo decir, predícame, apuntándome con un arma. ¿Ah? El entendimiento no lo entienden. Así ellos sepan que, y lo leen en la Biblia, no vas a robar, es malo robar, es pecado robar. Ellos no lo entienden, están así. Eso significa muertos a delitos y pecados. Versículo 18, teniendo el entendimiento, ya lo leí. Por la ignorancia de ellos. Versículo 19, los cuales después que perdieron la sensibilidad se entregaron a sus lascivias. Ay, Dios mío, Colosenses 2:13, ¿cómo dice? Y vosotros estando muertos, tiempo pasado, en vuestros delitos y pecados, tiempo pasado, ahí es que viene a hablar del bautismo, de la circuncisión, ya usted sabe el contexto. Creo que se me pasó un versículo también, sí, Génesis, por si acaso alguien dice, porque me han dicho mucho que no, que odio el antiguo pacto, mentira, no lo odio. Génesis 6:5, vamos a leerlo. Y dijo Yahweh y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era. Ese es un verbo copulativo, exacto. Estaba hablando de aquellos. Era. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? El diluvio. Era la maldad de los hombres. ¿Qué pasó ahí? La maldad de los hombres. Solamente se salvó Noé y su familia, sus 8. Solamente. Bueno, está bien. Vamos a continuar. Entonces, el hombre en su mente, ¿verdad? Está corrompido. ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque él viene hablando del poder del evangelio, presentación que le hace en la carta, y no voy a durar mucho en esto, cuando habla de que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, verso 16. Entonces ya en el verso 18, él presenta que el hombre está corrompido bajo naturaleza. Eso también lo dice en 2 Corintios, ya lo voy a leer, 1 Corintios también lo dice. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo con toda impiedad y justicia a los hombres que actúan injustamente, ¿verdad? Vamos a leer nada más pocos versículos, porque el tiempo es corto. Entonces, él dice en Romanos capítulo 1, explicando de la naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Naturaleza es esto, ropa. Naturaleza es, o eres hombre, o eres mujer. O eres perro, o eres un árbol. Eso es naturaleza. Naturaleza no es algo que se quita así. Eso es naturaleza, ¿entiendes? El hombre está corrompido y por cuanto el hombre está corrompido en su naturaleza, solamente hay un efecto, que hasta ahí voy a llegar en Juan 6. Lo que pasa es que esto voy en círculo, pero no en un círculo que va rodando a Juan 6. Entonces, si hablamos de un hombre que está corrompido, ¿dónde más lo enseña? 2 Corintios capítulo 4:4, creo, ¿verdad? En los cuales el Dios de este mundo cegó el pensamiento, la mente. ¿Qué pasó con la mente y los pensamientos? ¿Qué pasó? ¿Para qué? Para que no sea resplandecido la iluminación del evangelio, de la gloria de Cristo. No me voy a dar cuenta, esta versión sí lo dice bonito, ¿vale? ¡Wow! Del evangelio de gloria de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bonito lo dice! Romanos también lo dice. Se me pasó por alto en Corintios. También lo dice sobre cuando habla de naturaleza. Pero vamos a Romanos 8. Romanos 8, estos versos son bastante buenos, porque estos versos dan a entender algo muy bueno. Romanos 8:5. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al espíritu, ¿cuál espíritu? El espíritu del hombre, el Espíritu Santo. Y las cosas del espíritu, por cuanto la mentalidad de la carne es muerte, y la mentalidad del espíritu es vida y paz,
por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Ya expliqué que carne es la naturaleza del pecado en griego, Sar, S-A-R-X, si no me equivoco. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no pueden tener el Espíritu Santo, porque no pueden tener fe. Ahora vamos al contrapeso. Estoy queriendo decir que el hombre no puede tener voluntad porque anda carnal. Claro que sí. Estoy queriendo decir que el carnal no puede hacer cosas buenas. Y el carnal le puede dar $20 a un mendigo si él quiere, si los tiene. Estoy queriendo decir que el hombre carnal no tiene voluntad. Claro que la tiene. El problema está en lo que es espiritual, la fe, el amor de Dios, ágape, la fe pistis, salvadora, la gracia, que es la sola de gracia, todo eso está allí. ¿De dónde proviene? De Dios. Ahora bien, ya entramos en Romanos, ya entramos en Corintios. Jeremías dice sobre el corazón. ¿Qué dice Jeremías? Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo, aunque si no se me pierde Jeremías. Y Proverbios también lo dice, Proverbios 29. Referente al corazón, ¿sabe que los judíos utilizaban la palabra klek, hebreo, cardía en griego, del corazón referente al alma, a lo profundo del alma? Muchas veces hablaban sobre el alma y las emociones, sí, pero utilizaban la palabra corazón. 29, lo tengo anotado por aquí. Vamos a ver cómo dice. ¿Quién podrá decir, yo soy limpio de corazón? Nadie, nadie. Jeremías dice, creo que 17:9, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y los corazones. Otra cosa por allí, si no se me olvida. Ahora sí, vámonos a Juan 6, aunque no sé cuánto tiempo me queda, pero Juan 6, aquí sí pienso durar un ratico en Juan. Vamos a dar un ratico en Juan. ¿Por qué? Porque ya sabiendo todo esto, ya sabiendo cuál es la doctrina que se sostiene, ya sabiendo lo que de verdad se cree es que el hombre tiene libre albedrío. Lo que pasa es que a mí me malinterpretan. Yo digo esto y pareciera que, dijiste que tenía libre albedrío. Sí, yo me puedo parar y me puedo ir de aquí si yo quiero y apagar el celular. Es mi libre albedrío. La cuestión está en la atmósfera espiritual. La cuestión está en lo que es la dimensión espiritual de Dios. Ahí es donde está, que es la salvación, que es la gracia, que es la regeneración del hombre, la cual va a producir es el Espíritu Santo. Y si no hay el Espíritu Santo, no hay regeneración. Eso es lógico, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:8, si no me equivoco, 10:17, 8:17. Bueno, por ahí está. Bueno, vean bien, Juan, ¿qué nos enseña el Evangelio de Juan? Aunque hay varios versículos de Juan. También tenemos algo por allá sobre el corazoncito de Lidia, Hechos 16:14. ¿Qué pasó con el corazón de Lidia? La predicación de Pablo era para varias mujeres. ¿Qué pasó allí? Si estas mujeres pudieron haber tenido una voluntad de que el Espíritu Santo permitió a Lidia, oye, todas hubiesen entendido, porque no sabemos cuántos eran, pero las mujeres estaban ahí. Todas hubiesen levantado la mano, Pablo, yo me quiero arrepentir, Pablo, o cuando se hacen las campañas. Todos hubiesen entendido, pero el hombre está corrompido, porque ese es el tema. Veamos Juan, y esto sí es con calma. Voy a ir a Juan, ya dije lo de Jeremías, todo bien. Lo de Juan 11, ¿quién llamó a Lázaro? Porque Lázaro estaba muerto. Claro, es metafórico también, por si acaso, ¿no? Pero si llego a Juan 6, tengo 2 versículos. Claro, yo no me voy a meter en el área del griego ni nada de eso, porque no es necesario, porque en español simplemente se puede entender. Vamos con el 44 y el 65. Nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Explicado ya todo esto, explicado ya la doctrina, como tiene que ser, sin muñequitos de paz, que no crees en el libre albedrío, que no crees en la voluntad, que tú dices que el hombre está muertico en el cementerio. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo no lo estoy diciendo. Escúchese bien y lo recalco y lo repito. Ahora bien, el hombre está muerto en delito y en pecado. Por ahí andan bebiendo ahorita, hoy domingo. Para mañana ya trabajar todos borrachos. Ajá, ok. ¿Qué pasa aquí? Con Juan 6:65 también. Dice, y siguiendo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Si no hay una condición, ¿cuál era?
También tenemos a Juan 3, ahí mismo, Juan 3. Ahí mismo en el Evangelio de Juan. Juan 3 le dice Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios, el agua no representa el bautismo. Ese es otro debate, pero automáticamente todos sabemos de que los judíos tenían conocimiento de que era el bautismo y el agua. No iba a quedar Nicodemo pensando, pero es que ya yo me bauticé por Jesucristo, no es necesario que me vuelva a bautizar. Entonces estaba hablando de la palabra de Dios, como enseña Colosenses y enseña Efesios. Pero él le habla del nuevo nacimiento. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tú eres muy religioso, Nicodemo. Tú eres muy religioso. Yo sé que tú haces buenas obras, diezmas, como aquel hombre también, el joven rico. Yo sé que tú eres muy buenito y tú eres chévere, tú te portas bien con todo el mundo, pero tú no has nacido de nuevo, Nicodemito. Pero, ¿qué tenemos? Vamos a ir armando un poquito, que hay tiempo suficiente. Miren bien. El hombre está, mente, ya está listo. 2 Corintios 4:4. Romanos 8. El corazón, Jeremías 17:9. Proverbios 20:9. Mente, Romanos 1, léase desde el 21 en adelante hasta el 28. Después viene a hablar del juicio. Vea bien, él le dice, ninguno puede, en los dos versos, ninguno puede. Judis, dínate, en griego. Pero lo que más interesa ahí es la palabra poder, power, en griego. Perdón, en inglés, lo dije en inglés. ¿Verdad? Ninguno puede. Es una negativa. Ninguno significa ninguno. Ninguno puede. Ese puede es de poder. Es en griego. Dínate. ¿Cuál es la condición? Al menos que, dice el Señor Jesucristo, al menos que, opatis en griego. Al menos que, fíjese bien, ¿cuál es la condición? El kisi en griego. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Poder de Dios, como dicen los pentecostales, los hermanos pentecostales. ¡Poder de Dios! Bueno, al menos que el Padre lo atraiga, dice la Reina Valera. ¿Dónde aparece esa palabra además de ahí? Aparece también en Santiago 2:6. ¿Dónde aparece? En Hechos 16:19. Si me da tiempo lo leo. Pero lo que me interesa es aquí este punto. Él le dice, ninguno significa ninguno. Ninguno significa ninguno, negativo, ninguno. Puede, no es si quiere. No. Tú puedes hacer algo. La cuestión es, ¿será que puedes tú solo? Porque hay una condición. ¿Cuál es la condición? El power. ¿Y cuál es ese dinamis? O dunamis. El poder de Dios. ¿Verdad? Pero ¿cuál es ese poder que dice ahí? Porque tal vez alguien me va a decir, ay, estás incluyendo palabras en el versículo. Bueno, ahí dice el quise. ¿Qué significa? Arrastrar. ¿Qué pasa? Que Dios es un ser malvado que anda arrastrando a la gente por los cabellos y arrepiéntete, te juro. Después de explicar todo esto, de que el hombre tiene voluntad, de que el hombre tiene libre albedrío, de que el hombre puede hacer bien, de que el hombre si quiere dona sangre, después de hacer todas estas buenas obras, por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues donde Dios, no por obra para que nadie se gloríe. En este caso sería no por sacramento para que nadie se gloríe. Pero él les dice, arrastrados en griego, que el poder de Dios toque, así como tocó a Lidia. Y alguien me dirá, ahí no dice tocar. Bueno, ahí dice abrió el corazón, y el corazón en el versículo de Lidia, en Hechos capítulo 16-14, significa alma, voluntad, exactamente lo que significa según A.T. Robertson, porque alguien por ahí me lo sacó y yo, por favor, mira, fíjense bien, el entendimiento está entenebrecido, ya lo leí, ya también leí que el hombre en Efesios, capítulo 2, Colosenses, y me faltaron muchos versículos, está muerto, ya también leí que el hombre es malvado, por naturaleza. ¿Dónde lo leíste? Bueno, yo lo leí en Mateo 7:19, y que la abundancia del corazón habla la boca y que del corazoncito salen cosas buenas, claro que sí.
Es que el corazón representa el alma, según el griego. Es un hebraísmo. Pero la cuestión es la salvación. Tal vez no se está entendiendo bien, porque tienen la definición del calvinista en la mente. Yo no estoy hablando de calvinismo ahorita, yo estoy hablando de la Biblia. El entendimiento está entenebrecido. La voluntad del hombre es buscar el pecado. Por cuanto el hombre está buscando pecado, porque el hombre lo que piensa es en eso, el hombre lo que va a pensar es en tener varias mujeres, el hombre lo que va a pensar es que voy a hacer mañana para ver cuánto dinero me robo por ahí. Vamos a ver quién asaltamos mañana. Así es que piensan todo. Es más, con decirlo, la naturaleza de nosotros es así. ¿Por qué? Porque estamos bajo delitos y pecados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bueno, seguimos. Ajá, hermano, ¿dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde sale eso en la Biblia? Por si acaso, sin salirme del tema y sin salirme de los versículos. Mira, 1 Corintios 2:14, se me había olvidado leerlo. 1 Corintios 2:14. ¿Cómo dice? Me hace recordar el hermano que se quedó guindado en este versículo, en otro debate. 2:14 dice, pero el hombre natural no capta, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Tú eres un loco perdiendo el tiempo aquí, debatiendo aquí con el hermano Mónico y con Max. Tú estás loco, chamo. Así me dicen a mí. Así me dicen a mí. Todos los días me lo dicen, burlándose de mí. Ok, son locuras y no las pueden conocer porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo se discierne eso? Por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! Qué perfecta es la Biblia. 3 minutos. Tan perfecta que... 3 minutos. Gracias, mi hermanito. Gracias. Exactamente. Vamos a ir concluyendo entonces, en estos 3 minutos. Tenemos a Juan 6, ¿verdad? Juan dice entonces, ya he explicado todo esto sin volver a dar vuelta, aunque ya estoy concluyendo. En Juan 3, cuando habla con Nicodemo, nadie es una negativa. Por cuanto es una negativa, nadie es nadie. Él le dice, nadie universalmente, porque el Señor no está queriendo decir, mira, sí, nadie, pero hay un cierto porcentaje que se puede salvar, tú sabes. No, yo no estoy inventando y el versículo tampoco. Nadie es nadie. Nadie puede venir a mí, dice él, si el Padre no le trae. Puede es capacidad. Puede no quiere decir no puedes, no, porque todo me es ilícito, mas todo no me conviene. Pero esa capacidad la va a dar en una sola condición. ¿Cuál es esa condición? La fe. Pero claro, alguien me va a decir, ahí no dice fe, porque siempre viene el vivo que me dice sí. Pero estamos hablando de que nadie puede venir a mí, dice el Señor, si no es atraído por el Padre, arrastrado por el Padre hacia mí, dice el Señor. Entonces esa condición es esa. ¿Qué es la fe? Bueno, hay que buscar el versículo. ¿Es suficiente Dios? Sí, porque Dios es todopoderoso, porque sin Él no existimos. Él es el que quita y pone vida. Efesios 2:5. Anduvimos, estuvimos. Los gentiles, siempre cuando uno debate con un falso mesiánico, lo primero que le dicen a uno es Goyín. ¿Sabes lo que significa? Ay, disculpen, se rodó, se emocionó. Goyín es una ofensa, llamándonos gentiles, porque los gentiles eran la raza que no era judía. Entonces, mucho cuidado con eso de gentiles. Bueno, para ir concluyendo, atraer se utiliza en Santiago 2 y en Hechos. Cuando habla en Santiago 2, se está hablando de que los ricos sacaban de los tribunales, para no alargar tanto, arrastrando. Es la misma palabra que utiliza en Juan 6. La misma palabra se utiliza en el libro de los Hechos cuando dicen que arrastraron a los hermanos, a los discípulos. Los sacaron, los arrastraron. Entonces, a veces sucede de esta manera. Pablo, ¿cómo fue atraído? Jeremías, ¿cómo fue atraído? Jonás, ¿cómo fue atraído? Y estoy dando 3 ejemplos por si acaso. Entonces, no significa seducir. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí me sacaron el versículo de seducir allá en Jeremías. Bueno, eso lo escribió fue el profeta. El Señor Jesucristo no dice que seduce, porque la palabra seducir sí suena a sexualidad, ¿verdad? Entonces no significa seducir, por si acaso. Eso es sola de gratia. Hasta aquí, mi hermanito. Bueno,
Exactamente, ha consumido los 30 minutos. Luis Alfinger ha concluido los 30 minutos de exposición de ambos, tanto de Luis Alfinger como de Mónico. Luis Alfinger, ¿quiere mandar un saludo aquí a los que te apoyan? Oye, mi hermano, no sabía que había gente ahí apoyándome. Pero un saludo a los hermanos. Le doy la gloria a Dios primeramente. Estamos para colaborar los unos con los otros. Amén, amén. Mónico, ¿quiere mandar un saludo? Sí, un saludito. ¿Me oyen, verdad? Sí, sí, se escucha. Adelante. Un saludito a los hermanos que están viendo esto, al hermano Noé, al hermano Wilfred, Dios los bendiga, a la hermana Betty, al hermano Rodrigo también, a todos aquellos que están viendo este debate. Bienvenidos y espero que estén disfrutando esto como lo estoy disfrutando yo también, y me imagino que también el hermanito Luis también lo está disfrutando. Bueno, se les olvide ponerle like al video y compartirlo en las redes sociales. No se les olvide. También les recordamos que el próximo sábado en la noche tendremos un debate aquí en Huella Católica, así que no se les olvide sintonizarnos el próximo sábado. Así que vamos a seguir con este emocionante debate sobre la depravación total. Y ahora pasamos hasta Juncos, en la isla de Puerto Rico, con el apologista Mónico Vázquez, porque él va a empezar 15 minutos de refutación, donde Mónico refutará la exposición de Luis Alfinger y pues vendrá Luis Alfinger quien hará su refutación a Mónico Vázquez. Así que Mónico, ¿está listo para empezar tu tiempo? Sí. Así que te voy a avisar a los dos, les voy a avisar cuando falten 2 minutos para que termine su refutación. Así que tiene exactamente 15 minutos. Vamos a poner nuevamente el cronómetro en 0. Ya está en 0, así que tiene exactamente 15 minutos, Mónico, a partir de ahora, ya. Muy bien. Miren, señores, el amigo Luis Alfinger me acaba de dar la razón. Y voy a explicar por qué. Él dice que él no niega el libre albedrío, incluso que él ahora mismo puede levantarse e irse. El libre albedrío está. Señores, si el libre albedrío está, entonces la naturaleza del hombre no está totalmente corrompida. Está lastimada. Porque para que algo esté corrompido es que es inservible. No sirve, no puede hacer nada. Pero él me está diciendo que sí. ¿Ok? Él dice, el libre albedrío existe, entonces hay una voluntad y puede decidir. Entonces, Dios apela a esa voluntad porque él quiere la respuesta libre del hombre. Así de sencillo. Pues entonces, Dios está apelando a algo bueno, como dice el texto que yo evidencié ahorita de Crónicas, a algo bueno que tiene el hombre. Está apelando. Entonces no está corrompida, está lastimada. Bien, fíjense cómo él al principio, desde el principio, le metió a ustedes que la naturaleza está corrompida, que la naturaleza está corrompida. Eso es una táctica. Es para que se le meta a usted la cabeza de que sí, la naturaleza está corrompida. No está corrompida, está lastimada. Y está exenta de la visión beatífica de Dios. Por eso es que necesitamos esa gracia para poder acercarnos al Señor. Él habla de Juan 6, donde dice que el Señor arrastra. Pero fíjense en que, aparte de la palabra arrastra que se utiliza ahí, que es la palabra helco, si no me equivoco, también se puede utilizar la palabra atraer. Y eso es una seducción. O sea, yo te estoy atrayendo, ven aquí. Sacar. Tú no puedes sacar a alguien a la mala. Tú tienes que decir, ven. Como decía Spurgeon y James y otro. Esa atracción es para que pueda hacer los bienes espirituales. Y tiene que ser por medio del evangelio. ¿Pero qué evangelio estaba hablando? Luis, ¿qué evangelio está hablando en los textos que yo te di? No hay ningún evangelio. Por ejemplo, en Crónicas, ¿okay? Segunda Crónica, capítulo 19, versículo 2 al 3, de Usías, el rey de Usías. ¿Cómo es posible? Ahí no se escuchó el evangelio. Ahí en ningún momento se escuchó el evangelio. Pero ustedes dicen que sí. O sea, y Dios encontró algo bueno en él. ¿Están viendo cómo no está corrompida totalmente, sino que está lastimada?
Él también habla y dice, es que dio tanto texto. Él cita Jeremías 19, 17, 19, que habla del corazón, que es corrompido. Él puso la palabra corrompido, ahí no dice corrompido. Ni en Proverbios 29 no dice corrompido. Si leemos ese texto como debemos de leerlo, vamos a buscar rapidito, dirán que son en versículo 10, vamos a leer el versículo 10 de Jeremías. Jeremías, versículo 10. Permítanme aquí, déjame decir. Jeremías 17. Dice, él leyó, el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Pero dice aquí, yo Yahvé, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Eso no lo leyó mi amigo Luis. Eso no lo leyó. ¿Por qué no lo quiso leer? Porque le han metido en la cabeza de que está corrompida la naturaleza, está corrompida. Pero aquí el Señor no me está diciendo eso. Al contrario, está viendo algo bueno en el hombre. Necesita la ayuda de la gracia. Claro que sí, eso nadie lo quita. Necesita esa ayuda. Algo que me impresionó fue que él dice que nosotros los creemos que el hombre tiene 50 y 50. Eso no es así, señor Luis. El hombre coopera en su totalidad con Dios. Dios da su 100% y el hombre da su 100% también. ¿Cuál es el 100% del hombre? Decir sí. Esa es la voluntad, ese es el libre albedrío. Sí, te quiero seguir. No, no quiero obedecerte. Entonces, ese libre albedrío es el don exento que tiene la naturaleza humana para poder decidir. Y si dice que está corrompido, entonces no tiene libre albedrío. Señor, no lo tiene. Dice, habla de que San Agustín habla de la incapacitación total. Una cosa es incapacitación, otra cosa es corrupción. Yo ahora mismo estoy incapacitado. No puedo hacer un trabajo. Tengo mi espalda toda engranada. Pero no estoy corrompido, señor Luis. No es lo mismo. Una cosa es ser incapacitado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. San Agustín en esto no lo apoya a ustedes en nada. En nada. Calvino desvió totalmente todo el concepto de San Agustín. Cuando San Agustín te dice que está incapacitado, es lo mismo que dice la Iglesia Católica, que se necesita la ayuda. Incluso San Agustín decía que el hombre coopera con la gracia. ¿Por qué eso no lo dicen ellos? Claro, porque ellos crearon una teología toda tergiversada, toda forzada para poder justificar que son salvos y no pierden la salvación. Cuando la palabra me dice otra cosa. Bien, palabra de Dios me dice otra cosa. Leyó Romanos 3, se lo dije que lo iba a leer, ¿verdad que sí? Pero se lo olvidó Romanos 2. Empezó a leer Romanos capítulo 1. No, que si el hombre, que si esto, llegó al capítulo 3. Brincó al capítulo 3, pero se lo olvidó el capítulo 2. Y el capítulo 2 dice bien claramente que el hombre natural se hace una ley para sí mismo y por esa ley se va a juzgar. Lo mismo que decía Jeremías capítulo 17, versículo 10. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios está mirando que en el hombre hay algo bueno. ¿Qué es lo que pasa? El hombre no puede alcanzar la justificación. Está incapacitado para alcanzarla. Pero no está corrompida. La puede alcanzar ¿con qué? Con la ayuda de la gracia. Con la ayuda de Dios mismo. ¿Okay? Con la ayuda de Dios es que se puede alcanzar la gracia. Dice que el hombre aborrece a Dios, pero tenemos aquí a textos, yo hablé de textos de Segunda de Crónica, de Jeremías, donde están buscando a Dios, porque saben que hay un Dios, todos lo saben. Incluso dice la palabra de Dios que Él se manifiesta a través de toda su creación. Entonces el hombre tiene que reconocer eso. Ahora, él me leyó y créanme de aquí, eso lo voy a decir, van a coger mis hermanitos reformados y van a decir, Mónico es pelagiano. Porque, y mira, el hermanito Luis comenzó diciendo eso. En la Iglesia Católica indirectamente lo dijo, es pelagiana. Pero aquí no estamos hablando de pelagianismo. Pelagio decía que tú no necesitabas a Dios, que por tus propios esfuerzos podría llegar
a la justificación, no a buscar a Dios, sino a la justificación. Y los semipelagianos decían que no, que necesitaba un 50 y 50, vamos a decirlo así. Pero eso no es lo que dice la iglesia tampoco católica. Al contrario, la iglesia católica condenó esos dos términos teológicos que son bien errados totalmente en la Sagrada Escritura. Bien, él me leyó también vamos a ver dónde está, Romanos capítulo 8, versículo 5. Mire qué interesante esto, porque aquí yo cuando lo leí, yo dije, wow, ¿de dónde sacó eso? Bien, dice, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu. Entonces él dice, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. No, señor. Fíjate que aquí la palabra Espíritu, por lo menos la versión que yo tengo y todas las versiones que yo leí, está en letra minúscula. Se refiere al espíritu del hombre. Entonces está apelando a algo que el hombre tiene. ¿Está viendo? No está corrompida. Tiene algo que es necesario. Bien. Vamos a ver otro texto más. Segunda de Corintios capítulo 4. Señores, es que para que ustedes vean cómo ellos tienen que esforzar. Ellos fuerzan yo en eso aplaudo al Señor que dijo ese comentario, que lo que duró fueron 12 horas en su conversión para la iglesia ortodoxa, pero lo dijo. Ellos fuerzan, tuercen, quieren meter su doctrina a lo que dice la Sagrada Escritura y está totalmente equivocado. El calvinismo aquí se cayó. O sea, esta doctrina, con lo que yo estoy evidenciando, se cayó el tulip totalmente. Totalmente se cayó. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, y si todavía vuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Mira quiénes son los que se pierden. Para los incrédulos. Señores, tú no puedes ser incrédulo si antes tú no hubieses escuchado algo. O sea, si él lo dijo, Luis lo dijo, ¿verdad que sí? El hombre está por la calle, ¿verdad que predican, pero le pasan por el largo? Pues entonces escuchó de Dios. Lo que pasa es que ellos deciden no seguirlo. Entonces Dios está tocando la puerta, pero ellos deciden no obedecerlo. Son incrédulos. Entonces está apelándose a algo que el hombre tiene, pues entonces no está corrompida en su totalidad. Que el hombre puede hacer el bien moral, sí. Que el hombre puede buscar a Dios, sí, lo dice la Sagrada Escritura. Que el hombre puede alcanzar por sí solo la justificación, no. No puede. En eso estamos de acuerdo. Necesita de la gracia para poder alcanzar. Y un asunto más importante es que ellos creen que los sacramentos son obras. Cuando los sacramentos son los mandamientos que el Señor nos pide. Lee Juan 6, pero Juan 6 es un preámbulo de lo que es la Eucaristía. Pero no lo tocó completamente. Es un preámbulo. Así lo creen los padres de la iglesia. Los reformados de los reformados, que son los hermanitos que están aquí calvinistas. Ellos quisieron meter una teología modificada para conveniencia, para no tener que hacer los sacramentos. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. No quieren obedecer. Si el Señor te dice señalando así, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, Luis, este es mi cuerpo. ¿Por qué no le creen? Si él te dice, confiesen sus pecados unos a otros, ¿por qué no lo hacen? Si él te dice a ti que del agua y del espíritu hay que nacer, y en otro texto dice que hay que nacer de la regeneración bautismal, lo dicen en algunas versiones. Regeneración bautismal. Incluso los padres de la iglesia entendían ese texto que era en el bautismo, pero no, los calvinistas dicen que no. Todos los padres de la iglesia dicen que cuando dice nacer del agua y del espíritu, agua es el bautismo y el espíritu es la llenura del Espíritu Santo. Incluso lo vemos en Hechos, capítulo 3, con Pedro. Hechos, capítulo 3, no, lo vemos con Pablo cuando va a bautizar ¿a quién era? Era una familia. Estefana creo que era. No me acuerdo que lo bautizaron, que eran unos discípulos de San Juan Bautista. ¿Qué es lo que le dice Pablo? ¿En qué bautismo ustedes fueron bautizados? En el de Juan. Y no conocen el Espíritu Santo.
No, si no, no nos hemos oído hablar de eso. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Bautizarlos. ¿Con qué? ¿Con la palabra? Gracias, hermanito. ¿Con qué? ¿Con la palabra? No, lo bautizaron con el agua. Y después le impusieron la mano para que reciban el Espíritu Santo. Ahí se cumple lo que estaba diciéndole a Nicodemo. Pero no, ellos dicen que es una alegoría, hablando de qué palabra, pero ni los padres de la iglesia entendían eso. Ellos quieren hacer otra cosa, una teología que son totalmente distintos y perdóname la palabra que diga, pero totalmente aberrante. Porque quita, mira, usted decirle a un hombre, al hombre, a lo que es la perfección, lo que es la imagen de Dios, decir que está corrompido totalmente. Wow, está diciendo que Dios fracasó. Señores, que el hombre pudo más que la creación de Dios a imagen de él. Y otra cosa, la Biblia me dice a mí que nosotros somos imagen de Jesucristo. No dice que nosotros somos Jesucristo, somos imagen de Jesucristo y que verdaderamente somos hijos de Dios, no un aparente. Como dicen los calvinistas, que es cuando dicen que se cubren y Dios le pasa por el frente, aunque si ellos siguen siendo con naturaleza todo corrompida. Él no cambia, no va cambiando, no va haciendo verdaderamente hijos de Dios, totalmente regenerado, pero la regeneración de ellos es solamente como un señalamiento, nada más. Lo dicen claramente, nosotros estamos renovándonos otra vez. Hasta aquí lo dejo, hermanito. Bueno, cuando faltaban 15 segundos para que se cumpliera el tiempo, ha terminado el tiempo de refutación de Mónico Vázquez. Así que vamos a pasar hasta Caracas, Venezuela, para escuchar los 15 minutos de Luis Alfinger. Prende tu micrófono, Luis. Permíteme un segundito para que ponga en oración a la hermanita Claire Taylor, que está con el COVID, está aislada, para que lo pongamos en oración. Después de aquí, pues vamos a hacer una oración pequeña por la salud de ella, para que salga bien. Sí, claro que sí. Dios primero, pues la cure a la hermana. Luis, ¿estás listo? Sí. Bien, te voy a decir cuando te falten 2 minutos para que terminen los 15 minutos. Así que puedes empezar con tus 15 minutos de refutación a partir de ahora ya. Ok, dije fueron 18 textos. Bueno, esta es la contraargumentación, así que vamos a darle poco a poco. La regeneración no la tiene cualquiera, pero hay algo muy importante. Claro, no me quiero salir del tema ni nada de esto. El otro debate, nulo, porque yo ahorita puedo decir, la gracia común fue la que se tenía que responder en el anterior debate que tuve aquí. Entonces, mire, la regeneración, voy a lo que es Romano, voy a comenzar con Romano. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo significa regeneración. La regeneración no es que la va a tener cualquiera, porque más o menos hay una mala interpretación con eso. Creo que ahí fue donde estuvo toda la mala interpretación. O sea, si en el capítulo 1 él presenta el evangelio, vamos a llegar hasta el capítulo 8, porque después en el 9 comienza a hablar de Israel hasta el capítulo 11 y en el capítulo 15, resurrección de los muertos. Despedida, capítulo 16 de Romanos. Él comienza a hablar de la presentación del evangelio en la carta de los romanos. ¿Verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice él. En el capítulo 1, él habla de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Él habla porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad y justicia a los hombres que detuvieron la justicia de Dios. Vamos a ir poco a poco. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios se hicieron semejantes de hombres incorruptibles. Habla del homosexualismo, del lesbianismo, contra la naturaleza se entregaron. Por esto Dios los entregó en pasiones vergonzosas, pues las mujeres cambiando el uso natural por el contra naturaleza. Capítulo 2, ¿verdad? Después que él concluye en el capítulo 1, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, quiere decir que está hablando de gente que fue apóstata y que hoy en día anda como homosexuales y andan depravados. Aquí sí se puede utilizar la semántica de la depravación sexual, ¿verdad? Ahora bien, capítulo 2, el justo de Dios. Tú leíste nada más el 14. ¿Dónde está el 14? El 14 me dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley
Entonces quiere decir que estos gentiles estaban bajo naturaleza regenerada. Esa es la interpretación que yo más o menos entendí. Lastimosamente, fue lo que entendí. ¿Por qué? Porque como que me está queriendo decir que estos gentiles, me está queriendo decir que toda esta gente que viene hablando en el capítulo 1, llega al versículo 14, por cuanto los gentiles no tienen la ley, porque su naturaleza sin ley. Ok, vamos con calma. Versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiere que seas tú que haces esto, no hace lo mismo. ¿A quién le estaba hablando? Primero le hablan los gentiles en el capítulo 1. Ahora, ¿quién le habla? A los judíos. Le estaba hablando de su ley. Ahora, ¿qué dice en estos versículos importantes? Porque todos los que han pecado sin ley serán juzgados sin la ley. ¿A quién le está hablando? Los del capítulo 1. Pero los que son juzgados según la ley, ¿a quién le está hablando? A los del capítulo 2. Entonces, ¿qué me dice? También perecerán y todos los que han pecado bajo la ley, porque se han juzgado por la ley. Continúo, por si acaso, porque no son oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que han cumplido la ley. ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Alguna vez se les predicó el evangelio? Van a ser juzgados por naturaleza de la ley moral. Al parecer eso no lo sabían, ¿verdad? Al parecer eso no lo sabían. ¿Yo puedo condenar a alguien de los indígenas de aquí, de Venezuela, del Amazonas? Claro que no, porque a ellos no se les ha predicado el evangelio. Y por eso es que dice allá en Mateo 24 que será predicado el evangelio hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Aquí tiene la respuesta. Aquí la tiene. Está hablando en el capítulo 1 de que ellos que se han corrompido, ya en el capítulo 2 está hablando de la ley hacia los judíos, que es el juicio. Aquí abrí y despejé. Capítulo 3. ¿Qué me viene a hablar ahora? De la corrupción del hombre. Culpabilidad del pecado del hombre. Ya leí los versículos. Capítulo 4. Justificados. Habla de Abraham. Ya eso estamos de acuerdo. Capítulo 5. La justificación. También estamos de acuerdo. También habla de Adán y Cristo. Capítulo 6. No. Capítulo 7. Cuando habla del matrimonio y habla de la ley contra la carne y todo esto. Pablo se autonombra a él también. Capítulo 8. Cuando llegamos al versículo que me interesa. Ve bien. Está bien. Romanos 8:5. Y voy a leer también aquí. Lo puedo leer en varias versiones. Esto es la textual, que es la que más me interesa. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Porque los que viven según el espíritu, ok, con E pequeña, en las cosas del espíritu, es grande. Muy buena esta. Muy buena esta. ¿Por qué el hombre espiritual no va a conocer las cosas del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no le da esa información? Eso es lo que está queriendo decir. Porque de la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida. ¿El hombre carnal tiene el Espíritu Santo? Bueno, ahí queda esa pregunta. No lo tiene, lógicamente. Ahí está. ¿Qué pasa con Romanos capítulo 8? Para la justicia de la ley se cumple a nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Si el que salva es el Espíritu Santo, si el que ilumina es el Espíritu Santo. Creo que ya está explicado. Entonces, varias veces decir esto. Voy. Ahora sí, Hebreos capítulo 11. Como que no he leído Hebreos capítulo 11. ¿Por qué digo esto? Josafá, acá, todos esos endemoniados que de repente se arrepintieron antes de la venida de Cristo. ¿Cómo se salvó la gente? ¿Ves? Hebreos capítulo 11. Ahora bien, ¿cómo se salvaba la gente en el antiguo pacto si no había venido Jesucristo? ¿Cómo se salvaba? ¿Verdad? Porque me nombra gente del antiguo pacto, ¿verdad? Bueno, Hebreos capítulo 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos, por la fe del Mesías. Y por lógica era el pacto de la ley, no el pacto de gracia. Porque por la fe entendemos que Dios creó el universo. Vamos a seguir más adelante, Habla de Noé, habla de aquellas mujeres que recibieron a los ángeles, habla de la fe de Abraham. O sea, esta es la galería de la fe del antiguo pacto. Habla de Sara, versículo 12 también habla de por allá de Moisés, conforme que todos murieron. ¿Cómo dicen los últimos versículos, que son los que más me interesan? ¿Cómo dice?
¿De cuáles el mundo no era digno? Aquellos del antiguo pacto, ¿verdad? Pero ellos fueron salvos por fe. Y por lógica, ya yo esto lo he explicado varias veces, los que recibían el Espíritu Santo en el antiguo pacto eran profetas, jueces, reyes y los seguidores del Señor Jesucristo. Bueno, perdón, cuando digo del Señor Jesucristo estoy hablando de aquellos que creían del Mesías, para que se entienda bien, que creía que venía un Mesías, pero un judío que andaba echando broma, que no guardaba la ley, lógicamente se perdía. Entonces, si me vas a hablar de Josafat y me vas a hablar de quién más, de Crónicas y de Usías y toda esta gente, los del pueblo de Judá, esa cuerda de malvados, lógicamente tenían que tener fe. Ahí está Hebreos capítulo 11, lo podemos leer completo, lo que pasa es que no hay tiempo. Y estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, recibieron lo prometido, que era la venida del Mesías. Pedro dice que hasta los ángeles se gozaron. En Timoteo dice que los ángeles observaban eso, la venida del Mesías. Ahí está, cómo fueron salvos toda esta gente. Hebreos lo enseña. David, rey de Israel, cuando él peca, escribe el Salmo 51. Y lógicamente sabemos todo eso. Sí, existen las hipérboles. En las conversaciones existen las hipérboles de mundo y de todo. Todo tiene que ir de acuerdo al contexto. Pero no es el tema. Mira, seguimos, ¿verdad? Ya dije lo de Romanos. La imagen es moral. La imagen es moral. No que eran diosesitos. La imagen es moral. Y cuando yo dije al principio, y lo recalco, el hombre tiene libre albedrío, sí lo tiene, pero estamos hablando de la voluntad del hombre espiritual. Entiéndase eso. Y si estamos hablando de la voluntad del hombre espiritual, eso se llamaría a misericordia. Pobrecito, ¿cómo no se va a salvar si hizo tantas buenas obras y aquello y lo otro? Ok. Vamos a continuar. Agustín Martín era, mira, cada vez que ustedes me den citas de los padres de la iglesia, tienen que abrir el contexto, porque yo sé quién era Agustín Martín, le escribía la contraargumentación hacia los judíos. Las cartas que él escribió, por eso fue uno de los mejores apologetas del segundo siglo. Entonces, si ellos utilizaban mucho la palabra raza, eso lo sabemos, utilizada por humanidad, tienen que abrir, así como yo hice con Romanos, abrir los contextos. Entonces, que los que escriben dijeron que tenían libertad. Claro que sí, somos libres. Jesucristo lo dice. El que el Hijo del Hombre libertare, así dijo el Señor Jesucristo. Pero ¿de qué libertad me está hablando? De la esclavitud. Se me había olvidado, vale. Ay, esa argumentación. El hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado. Eso lo podemos buscar en la Biblia. Doulos en griego. Ok. Cuando habla de voluntad de neo, vuelvo y repito, nadie niega la voluntad del hombre. El problema está que cuando predicamos de Jesucristo, nosotros no sabemos quién va a pasar a recibir a Jesucristo. Yo no sé quién se va a arrepentir mañana. Entonces yo no puedo construir, porque eso sí, es muñeco de paja. O sea, que yo no creo en libre albedrío, que yo no creo en voluntad. Pero es que yo estoy hablando es de lo espiritual. Por eso se utilizan los versículos, los 18 versos. Mira, Agustín, incapacidad total. Total. Agustín, Dipón, Romanos capítulo 2, no puedes alcanzar la incapacidad. Cuando ya expliqué que viene hablando es del juicio, porque él viene hablando en el capítulo 1 completamente de aquellos, de la naturaleza de pecado, de la homosexualidad, etcétera. Vamos a ver si me da chance de terminar. Atraer no es seducir, más nunca. Si hay alguna versión, como Reina Valera, eso se llama modismo. ¿Por qué modismo? Porque los que hicieron estas traducciones, acuérdense que nuestro español delante del griego es de 6, 7 verbos, etcétera, que pueden ser intercambiables. Entonces, arrastrar nunca ni en sinónimo es seducir. Nunca, ni en sinónimo. Jeremías 17:10.
Ay, este se me había pasado por alto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jeremías 17:10. Claro que sí, lo puedo leer. La cuestión es que si lo leo sin trampa. ¿Por qué? Porque si yo leo Jeremías 17:10, va a decir es así. Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, verdad? Yo Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones, dice esta versión, para dar a cada uno según sus caminos, según la obra de fruto de sus obras. Yo Jehová, que escudriño los corazones. ¿De quién estaba hablando? De la idolatría de Judá. Leo el versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. 2 minutos, 2 minutos. Gracias, hermanito. Ahora vamos a ir culminando entonces, porque creo que no se me queda nada. Creo, si no. No, sí, está bien. Lo del contexto de Juan 6. Bueno, ese es el purgatorio. No, esa es la Santa Cena. Ya se me olvidó la Eucaristía. Ese debate es bueno. Lo tuve el año pasado. De repente lo podemos tener este año también si quiere, para utilizar el contexto de Juan 6, pero no me queda tiempo. Ajá. Confesar. Primera de Juan 1:9. Bautizar es el sello externo. No somos antinominianos. No somos antinominianos. Eso no se puede decir. Yo creo que hay que cumplir los mandamientos. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Por qué lo digo? Porque es el bautismo, el sello externo. Yo lo creo. El problema está en que me digan que el bautismo salva y que es regeneracional. Ese es el problema. Salva es creer en el Señor Jesucristo. Ese es el problema. No somos antinominianos. ¿Cuál es la otra? Pelagio y semipelagiano. Creo que ya se lo expliqué. 50 y 50, 100%. Y que fuera la unión hipostática 100 hombre y 100 Dios. No, si es 100, es un 50%, para acá y para allá. 50 el hombre y 50 Dios. Eso es lo que creían los semipelagianos, que después también fueron llamados exactamente herejes. Eso es otro rollo, pero están predicando es eso, lamentándolo mucho. No están predicando lo de Pelagio, yo lo sé. Lo de 1 Juan 1:9, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos nuestros pecados, limpiarlos de toda impiedad. Eso queda en otro contexto, de otro debate que también sería muy bueno. Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según Juan 1:1. Los que creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo único que son llamados hijos de Dios, según la Biblia, es en ese contexto de los que creen en el Señor Jesucristo. Así sea judío y no cree ortodoxo. No. Los únicos que son hijos de Dios son Él. Creo que ya terminé. Tiempo. Listo, mi hermanito. Exactamente. 15 minutos. Acaba de terminar sus 15 minutos, Luis Finger, y con esto ha concluido formalmente este debate. Un segundito, Mónico, con esto ha concluido formalmente este debate que ha durado alrededor de 1 hora con 39 minutos. El debate sobre sobre la depravación total. Antes de pasar a ambos participantes para que se despidan, pues quiero decirle a todos muchísimas gracias por habernos sintonizado. Le pedimos oración. Por favor, que oremos por esta señora, esta hermana, de la cual nos acaba de hablar Mónico, que se ha contagiado del coronavirus, y no solamente por esta hermana, sino por todos los que tienen esta enfermedad. Son más de 100 millones de contagiados de coronavirus en todo el mundo y poco más de 2 millones de muertos en todo el planeta de esta enfermedad coronavirus. Entonces, les pedimos que se protejan, sea poniéndose la vacuna, sea poniéndose mascarilla, sea manteniendo la distancia social, pero protéjanse, por favor, de esta enfermedad. Yo tuve coronavirus y yo me curé, gracias a Dios. Mi hermano también lo tuvo, mi cuñada, mis sobrinas. Conozco gente con las que yo he trabajado que han muerto de esa enfermedad. Protéjanse y pedimosle a Dios, nuestro Señor, que pronto se termine esta pandemia. Vamos a pasar hasta Puerto Rico con Mónico Vázquez para su minuto de despedida. Adelante, hermano Mónico. Sí, bueno, ya me quitaste las palabras. Iba a decir eso, que a Luis, viste Luis, que 1 hora y 40 minutos. Así que imagínate, si hubiese hecho la tercera parte, sabrá Dios que ahora terminamos. Bueno, muchas gracias al moderador, el hermano Max Roper, al hermanito Luis Alfinger. Así está bien dicho, ¿verdad? Alfinger. Sí. Okay. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo en este debate y los que van a ver este debate también. Muchas bendiciones y pues vamos a seguir orando por la hermanita Claire Taylor para que pues salga bien de todo eso. Hay muchas personas que han muerto, pero hay otras que salen muy bien de lo que es el coronavirus. Así que muchas gracias.
Muchas bendiciones. Gracias, hermano Mónico. Luis Alfinger, con tus minutos de despedida. Adelante, Luis. Bueno, oye, hermano, muchas gracias por moderar, porque yo sé que a ti no te gusta moderar, yo sé que a ti no te gusta moderar, pero bueno, 1 hora, media hora, 1 hora 40 minutos está bien. Me permiten que descargue el video, por favor, mañana. Si por ahí está Rodrigo Calvo, sabe que estamos pendientes, porque él dice que no le gusta debatir, pero le gusta ver los debates. Si está también el colombiano Carlos Monjica, estamos pendientes también con un debate. Mediante la voluntad del Señor, para el 29 de marzo estaré debatiendo en este canal con Marcelo Oxumaru. Me disculpa si lo dije mal. Entonces creo que este debate estuvo bien, creo que estuvo a nivel. O sea, para mí estuvo bien. No hubo tanto roce, no hubo tanto chocancia, gracias a Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, les agradezco la oportunidad que me dan de estar aquí otra vez. Entonces, que sea de bendición. Oremos por esas personas que se encuentran mal y que se cuiden, hermanos. Cuídense bastante, hermanos. Cuídense. Amén. Amén. Bueno, gracias, Luis Alfinger. Y solo una aclaración. Sí me gusta moderar, tan es así que he moderado 24 debates. Este debate es el número 24 que he moderado yo. Me encanta moderar, así que valga la aclaración. Luis, me gustaría debatir ese de Juan 6 contigo. Bueno, excelente. Ahí los dos se ponen de acuerdo ahí en privado para debatir. Bueno, ha llegado a su término esta transmisión en vivo y en directo desde Juncos, Puerto Rico, y desde Caracas, Venezuela, con este debate, la depravación total. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que en estos momentos, los que están desde el principio viendo este debate, los que hace poco se han conectado. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus oraciones, por su apoyo. Tanto a Mónico Vázquez como a Luis Alfinger, gracias por habernos brindado este extraordinario debate. A ustedes en sus casas, con el cariño de siempre, gracias por sintonizarnos siempre, estar pendiente de nuestros videos, de nuestros debates, y por favor compartan este video y sigan en sintonía de su canal Huella Católica. Se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York el moderador Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe siempre. Hasta pronto. Amén.